Hola amigos, soy Jacos y hoy les traigo los juegos y rituales paranormales más aterradores. Comencemos. El juego del ascensor. Un día navegando por internet me encontré con el peculiar experimento, el cual consistía en poder cambiar de dimensión a través de un ascensor, así que decidí experimentarlo. Yo trabajo como guardia de seguridad en un edificio de 10 pisos y un día por la noche, ya que el edificio estaba solo, decidí ir hacia el ascensor. Había anotado el orden de secuencia de cada uno de los botones que debía presionar, los cuales eran 1, 4, 2, 6, 2, 10, 5 y finalmente el 1, y comencé a presionar los botones en el orden y finalmente al presionar el botón 1, extrañamente el ascensor en vez de bajar, empezó a subir hasta que me llevó al piso 10, y al abrir las puertas, comprendí que el juego había comenzado. Era exactamente el mismo pasillo, pero el ambiente era muy turbio, las paredes y la pintura muy deterioradas, no había absolutamente nada de luz, solo llevaba una pequeña linterna de bolsillo. Claramente podía apreciar que el edificio tenía muchos años sin ser habitado, las ventanas estaban muy opacas, no podía ver absolutamente nada a través de los vidrios. Decidí seguir explorando. Vaya desconcierto me di cuando giré al primer pasillo. Este no era igual a como yo lo recordaba, tal pareciese como si hubiera sido una clase de asilo, y me dispuse a seguir investigando. Cuando recorría uno de los pasillos, aterrador susto me di al escuchar el grito de alguien como si lo estuvieran torturando, más frío y pesado de lo que ya estaba. Comencé a escuchar algunos lamentos, me asusté mucho e intenté correr al pasillo por donde había llegado. Por alguna razón ese pasillo por el cual había pasado, ahora solo era un muro. Comencé a desesperarme ya que los gritos y lamentos no paraban y el ambiente cada vez se tornaba más pesado. Empecé a buscar algún otro pasillo para poder salir de ese aterrador lugar, pero cada pasillo al cual corría, solo era un pasillo largo al cual no se veía fin. Llegué hasta el último pasillo, el cual iba hacia la izquierda y la derecha. Al momento de girar a la derecha solo vi una horrenda sombra oscura y de escucho un horrible estruendo. Al mismo momento mi linterna se apagó, me asusté demasiado que corrí sin rumbo fijo, pareciera que corrí un tramo demasiado largo, solo sentía que esa sombra negra me seguía, podía sentirla detrás mío, seguía corriendo, a lo cual pensé que solo estaba dando vueltas en círculos. Llegó un momento en el cual de correr tan caer, esa parte de piso se derrumbó y caí en otro pasillo, muy diferente al cual estaba. Aquí había luz. Al dar un respiro, escuché nuevamente ese horrible estruendo y giré la cabeza hacia atrás y vi como las luces del fondo del pasillo comenzaron a apagarse y se veía nuevamente aquella sombra negra que me seguía. No lo pensé dos veces y comencé a correr desesperadamente. Al girar al pasillo siguiente logré ver la puerta del ascensor, así que aún corrí aún más rápido hasta colarme al ascensor y rápidamente presioné el botón. Había el primer piso. Al momento de cerrar las puertas, se empezaron a escuchar golpes muy fuertes, como si alguien estuviera arriba del cubo del ascensor, y solo empecé a rezar para que no me pasara nada. Al momento de empezar mi oración, sentí que mi cuerpo empezó a sentirse muy cansado y mucho sueño. El ascensor tardaba mucho en llegar al primer piso, solo me senté en el piso del cubo y me quedé inconsciente. Desperté después de un rato y estaba en el primer piso, todo orden. Para mi sorpresa es que al ver el reloj, solo habían pasado escasos 2 minutos, de lo que pareció ser una terrible pesadilla interminable. Me dije, ¿acaso existen dimensiones alternas? ¿Dimensiones en las cuales existen los lugares que hoy día conocemos? Eso hasta el momento sigue siendo un misterio muy grande. El juego de las escondidas. Creo que todos hemos jugado alguna vez a las escondidas. Una persona cuenta, otra persona se esconde, luego la persona que contó debe buscar a quien está escondido. Solo debo advertirte que una vez hayas empezado, deberás continuar hasta el final. Dejarlo a la mitad es muy peligroso para ti y tus seres queridos. Quienes, por cierto, no deben estar en la casa al momento que juegues. Se recomienda también dejar todas las puertas sin cerrojo y mantener un celular contigo todo el tiempo, por si acaso. Para este ritual vas a necesitar un muñeco de algodón que tenga brazos y piernas, arroz, una aguja hilo color rojo, una taza de agua salada, un cuchillo o cualquier herramienta punzante y un lugar donde esconderte, en lo posible, una habitación purificada con incienso, que tenga un televisor en buen estado. Extrae todo el relleno del muñeco y reemplázalo con arroz. Esto representará los órganos del muñeco y atraerá a los espíritus. Corta alguna de tus uñas y colócala dentro del muñeco. Ahora cose al muñeco de nuevo utilizando el hilo, y ata el resto del hilo a su alrededor para representar a una artería, sellando así al espíritu que invocaste. Llena una bañera o algún recipiente grande con agua y pon la taza de agua salada en la habitación donde te esconderás. Ponle un nombre al muñeco, el que quieras, excepto el tuyo. Empecemos a jugar.
A las 3 AM dile al muñeco tu nombre y es el primero. Tú serás el primero en buscar. Ve al baño y pon el muñeco en la bañera con agua. Apaga todas las luces de la casa, ve hacia tu escondite y enciende el televisor. Cierra los ojos, cuenta hasta 10, vuelve al baño y apuñala al muñeco con el cuchillo. Ahora di, tú eres el siguiente, seguido del nombre del muñeco, al tiempo que lo pones en el piso del baño. En cuanto el muñeco toque el piso, corre hacia tu escondite. Has roto el sello que retenía al espíritu dentro del muñeco. Ahora ese espíritu está enojado, y te busca. En tu escondite podrás sentir la presencia de lo que sea que está buscándote mediante el televisor. Este empezará a comportarse de modo extraño a medida que ello esté más cerca de ti. No te muevas ni hagas ningún sonido. Si purificaste el ambiente con incienso, el espíritu no entrará. Cuando te canses, pon en tu boca media taza del agua con sal, sin tragarla ni escupirla. Así te mantendrás protegido de lo que merodea por tu casa, y, con el resto de la taza en tu mano, sal de la habitación y comienza a buscar a tu compañero de juegos. De más está decirte que no se encontrará en el baño. Cuando lo encuentres, échale el resto del agua salada y escupe sobre él la que tienes en tu boca. Grita 3 veces yo gano. Deja que el muñeco se seque, quémalo y luego deshazte de él. No extiendas este ritual por más de 2 horas. El juego de la medianoche. Cuando mi prima me propuso jugar a algo una noche en la que me invitó a su casa para hacerle compañía, lo último que esperaba era algo así. Teniendo en cuenta que ella no podía ver una Ouija sin que le dieran escalofríos, pero había encontrado el juego en internet un par de días antes, y quería probarlo, así que le seguí la corriente. Me pasó una nota en la que había escrito las reglas del juego y su origen. Según la nota, el juego de la medianoche era un ritual pagano que se usaba desde hace miles de años para castigar a los que incumplían las normas que sus dioses les habían impuesto. Eso debería haberme dado alguna pista sobre lo que se me venía encima, pero en ese momento no me importó. Memoricé lo mejor que pude todas las reglas e ingredientes y nos preparamos para jugar. El juego debe empezar a las 12 de la noche en punto, todas las luces de la casa deben estar apagadas excepto la vela que cada participante lleva consigo. También se necesita una gota de tu sangre, papel y tinta y por supuesto cerillas o un mechero. Un par de minutos antes de que dieran las 12 nos pusimos enfrente de la puerta, escribimos nuestros nombres completos, cada una en un trozo de papel, pusimos la vela encima del papel, nos pinchamos los dedos y dejamos caer la sangre sobre el papel, golpeamos la puerta varias veces, abrimos la puerta y apagamos la vela. Según el juego acabábamos de dejar entrar al hombre de la medianoche en la casa. Cerramos la puerta, volvimos a encender las velas a toda prisa y comenzamos a movernos. Veréis, es en eso en lo que consiste el juego, no dejar que el hombre de la medianoche te atrape. Si la vela se apaga significa que está cerca y debes volver a encenderla enseguida, si no lo haces rápido el hombre de la medianoche te hace alucinar hasta las 3:33 de la madrugada, que es cuando acaba el juego. Si consigues esquivarlo hasta esa hora ganas el juego, es por eso que no puedes parar de moverte por las diferentes habitaciones, para que no te atrape. La casa de mis tíos es una casa grande, tengo otros 2 primos. En realidad era un milagro que la tuviéramos para nosotras solas, suponía que era por eso que se empeñó en jugar a ese juego, porque podíamos ir de un lado para otro sin que nadie nos molestara y asustarnos la una a la otra si la cosa se ponía aburrida. Me encantaba pasar miedo. Así se hicieron las 12:30, sin ninguna novedad, ambas nos movíamos juntas y en ese momento estábamos en la cocina y nos reíamos tontamente por los nervios cuando un soplo de aire apagó su vela. A toda prisa volvió a encenderla y para mi sorpresa me acusó de haberla apagado yo. Discutimos tontamente varios minutos hasta que decidimos que lo mejor era que cada una se fuera por su cuenta durante el resto del juego. Obviamente me arrepentí enseguida de esa decisión, pero no pensaba dejar que ella lo supiera. Seguí moviéndome y a la 1:20 estaba en la habitación de mis tíos mortalmente aburrida probando los perfumes cuando escuché a mi prima gritar abajo. Entupida de mí, me di tanta prisa en bajar las escaleras que la vela se me apagó a mitad de tramo. Me entró el pánico, no quería tropezar y partirme el cuello, pero seguía escuchando gritos y no quería perder el tiempo en volver a encender la vela, así que, tanteando el pasamanos, conseguí bajarlas todas. Vi que el resplandor de su vela venía de la sala de juegos de los niños, pero ya no gritaba. Para cuando llegué allí me había convencido a mí misma de que con lo asustadiza que ella era se le había apagado la vela y había estado gritando como una tonta hasta que consiguió volver a encenderla. Estaba encendiendo la mía al entrar por la puerta con un insulto en la punta de mi lengua para la gritona, cuando una risa horrible me puso los pelos de punta.
Cuando alcé la vista vi a mi prima mirarme fijamente apoyada en la casa de juguete de su hermana, pero allí donde debían estar sus ojos solo había dos cuencas vacías. Volvió a reírse y su boca se ensanchó hasta las orejas como una cremallera que le diera la vuelta a toda su cabeza y fuera a partirla por la mitad. La que gritaba ahora era yo corriendo de vuelta hacia el piso de arriba y tapando la llama de mi vela para que no volviera a apagarse. Al pasar por su habitación vi que ahora estaba sentada en su cama, con la vela apagada en su regazo y mirándome con una suprema tristeza. La miré desconfiada durante un par de minutos, pero al ver que no pasaba nada, que parecía esperar a que yo hablara, comencé a narrarle lo que acababa de ver mientras me acercaba a encender su vela. Había dejado que la mía se apagara y había alucinado. Se apartó bruscamente evitando el mechero y me habló por primera vez desde que nos peleamos. ¿No te das cuenta? Yo ya he perdido, me la quedé mirando y sentí un escalofrío horrible. Recordé que el motivo de que mi vela se hubiera apagado era porque había ido a toda prisa en su ayuda abajo. ¿Cómo podía mi alucinación haber empezado antes de que mi vela se apagara? Y entonces se volvió a apagar. Solo que esta vez sentí la ráfaga de aire que venía de detrás de mí. Sabía que había alguien más allí. Llamé a mi prima que seguía a un par de metros, pero no recibí respuesta. Volví a llamarla alejándome de la entrada, que es donde intuía estaba la presencia, pero la maldita seguía callada. La odié con toda mi alma por no contestarme en un momento así. ¿No se daba cuenta de que todo esto ya no tenía gracia? Estaba tan paralizada que no conseguía que el mechero funcionara de nuevo. Traté de prender la luz, pero el interruptor no funcionaba. Cuando por fin conseguí volver a encender la vela, mi prima estaba justo frente a mí y detrás de ella había lo que solo puedo describir como la sombra sólida de un hombre muy alto. Entonces repitió, yo ya he perdido. Le dio la mano a aquella cosa y se esfumaron. Al superar la impresión pasé el resto del juego llamándola a voces de habitación en habitación, pero no la encontré por ningún sitio. Por supuesto intenté usar el teléfono, abrir la puerta de la calle, pero estaba atrapada e incomunicada. ¿Qué mierda habíamos hecho? Solo podía aferrarme a mi vela e intentar dejar de temblar mientras seguía dando tumbos. Fue la experiencia más horrible de mi vida. Me parecía ver sombras moverse frente a mí todo el tiempo, sombras altas, pero ninguna la suya. Justo a las 3:33 de la madrugada la luz de su habitación se encendió. Al subir hacia allí prendí todas las luces que tenía a mi paso para sentirme más segura, y al entrar de nuevo en el cuarto, allí estaba ella tirada en la cama, con los ojos abiertos y la piel grisácea. No pude más, salí corriendo y gritando. Recuerdo haber perdido pie en la maldita escalera y haber rodado los 2 o 3 últimos escalones. No sentí nada, solo quería salir. La puerta por fin podía abrirse y llegué a casa de los vecinos completamente histérica. Llamaron a la policía. Mi prima llevaba muerta más de 24 horas. Así que os lo suplico, no juegues a esto. Si pierdes es probable que alucinar sea el menor de vuestros problemas a la hora de intentar ganar al hombre de la medianoche. El juego de la Ouija. Esto es en realidad una historia real, algo que realmente le sucedió a mí y a mis amigos cuando estábamos en la escuela secundaria. Fue muy traumático para los 4 de nosotros, y cada uno de nosotros todavía se ven afectados de alguna manera a este día. Para dar un poco de información de fondo, nuestro pueblo está rodeado de viejos campos de batalla de la guerra civil, y un buen número de las casas son de esa época. Algunos de ellos eran incluso hospitales que fueron utilizados para los soldados. Así que claramente la ciudad de manera natural tiene una sensación espeluznante a ella, y que era común oír hablar de cosas raras que pasan en las casas de la gente. Como este tipo con el que fui a la escuela, cuando él y su familia se trasladó, en que encontraron una muñeca antigua que había sido dejado allí. Lo pusieron de nuevo en un armario, pero al día siguiente, estaba sentado en la parte superior de las escaleras. Esto se prolongó durante mucho tiempo, no importa la forma en que trataron de deshacerse de la muñeca, que siempre acabaría copia de seguridad en la parte superior de las escaleras, así que terminaron justo dejarlo allí. Yo podría seguir y seguir con todas las historias, pero siempre he sido indiferente hacia ellos. Nada hubiera sucedido alguna vez en mi casa. Mis mejores amigos eran hermanas Amy y Denise, y habían crecido en una de las casas que solían ser un hospital. Cuando eran niños de su padre, en realidad encontramos algunos viejos suministros hospitalarios en un rincón del sótano e hizo una buena cantidad de dinero con ellos. Hubo momentos durante los años que iban a hablar de sucesos extraños, pero estas chicas eran demasiado lógico y cabeza dura de creer en cualquier cosa paranormal. Se me ocurren un par de veces cuando me quedé a dormir en su casa que iba a ser un poco asustada, sobre todo en su cuarto de baño arriba.
Me siento como que estaba siendo vigilado y no habría pequeños ruidos, como si alguien estaba allí conmigo. Me dije a mí mismo cada vez que estaba ratones. Yo estaba muy sorprendido cuando Amy vino a mí en la escuela una mañana y dijo, hay algo en mi casa. Ella pasó a decirme que la noche antes de que ella escuchó golpear en la pared en la esquina por el suelo, y luego se trasladado a otra parte de la pared. Al cabo de un minuto se movió otra vez un par de metros por la pared, y los golpes continuó yendo alrededor de la sala, a veces subiendo por el techo. Finalmente tuvo el coraje de salir de su habitación y despertar a sus padres. Entraron y se sentaron en su habitación por un poco de tiempo, pero los golpes no regresaron. Le dijeron que tenía que haber sido algo externo o un ratón en la pared, que no se preocupara, y que sería llamar a un exterminador. Amy absolutamente no estaba convencida de que era el viento o los roedores y pude ver lo aterrorizada que estaba. Esto no era propio de ella, que había vivido en esa casa casi toda su vida y esta no fue la primera vez que algo raro había ocurrido, pero esta era la primera vez que pensaba que podría ser un espíritu. Ella nunca creyó en eso, y tampoco lo hizo Denise, pero una semana más tarde lo mismo que le pasó. Denise se despertó a la misma llamando, yendo alrededor de su habitación. Una vez más los padres se despertaron, y de nuevo nos dieron la misma explicación, pero Denise aceptaron la explicación a diferencia de Amy tenía. Los golpes mantuvo sucediendo durante las próximas 2 semanas, sin embargo, y después de un incidente en el baño Denise se convencieron de que había algo paranormal pasando. Ella estaba en la ducha cuando la cortina se abrió de golpe de repente, sacó por la fuerza de todo el camino hacia el lado. No había nadie en el baño cuando ella miró hacia afuera, y la puerta estaba cerrada de todos modos. Se le ocurrió una excusa de por qué sucedió, tirado el telón cerrado, y continuó su ducha. Entonces sucedió de nuevo, y esta vez completamente asustó y salió de allí. Sus padres realmente no los toman en serio, a pesar de que admitieron a las cosas extrañas que suceden en la casa ellos mismos. Amy y Denise se convirtieron realmente curioso acerca de si su casa estaba embrujada, así que una noche del viernes, cuando sus padres se habían ido a algún evento, que tuvimos la idea no tan brillante para utilizar un tablero de Ouija. Denise novio Sam consiguió uno de su más cercano y así a las 10 p.m. se estableció una mesa en la habitación de Amy y puso todo. Los 3 de ellos no eran realmente serios acerca de ella. Que no creían realmente que iba a funcionar y se consideran más como algo divertido que hacer que probar su casa estaba embrujada. Yo, por otro lado, me sentí muy inquieto por ella y creía tablas de Ouija no eran algo para jugar. Pero tenía curiosidad también y seguí insistiéndome asegurándome que la junta era solo un juego de niños inofensivos. Hemos establecido el estado de ánimo Ouija, como Denise puso y encendió una vela y apagó las luces. Tenemos alrededor de la mesa, ponemos nuestras manos sobre la tablita, y pedimos la primera pregunta. ¿Hay espíritus aquí con nosotros? Esperamos, completamente en silencio, durante unos 5 minutos y sin ningún movimiento en absoluto. Denise hizo la pregunta de nuevo, y todavía había movimiento. Nos hicieron esperar y recuerdo Sam haciendo una broma, y todos se reían cuando la vela se apagó. Era inquietante que de repente en la más completa oscuridad, y porque no había nada que podría haber causado que se apague. Nada de lo que podríamos pensar de todos modos. Estaba sentado en la mesa de noche de Amy, en ninguna parte cerca de la ventana cerrada y no había aire que sale de la rejilla de ventilación de la habitación. Pero las velas se apagan y solo relitella. Una vez que nos acomodamos en la mesa y poner nuestras manos en posición. Esta vez Amy hizo las preguntas. Si hay un espíritu aquí háganoslo saber. ¿Quién ha estado llamando a nuestras paredes? Esta vez la tablita casi de inmediato comenzó a moverse. Por supuesto que todos preguntamos unos a otros, pero todos nos juramos que no estábamos moviendo un músculo. Sé que definitivamente no lo era, y yo no tenía ninguna razón para creer que los demás estaban bien, con la forma escéptica y seria que estaban. Se trasladó primero a la letra H y luego a la letra I, y luego se detuvo. Hola. Fue una respuesta que tuviera sentido, pero no necesariamente significa algo y que podría haber sido uno de los que habían movido. Amy continuó. Hola a ti también. ¿Eres un espíritu? ¿Ha estado llamando a nuestras paredes? Después de unos 30 segundos, comenzó lentamente en movimiento. Una vez más nos preguntamos unos a otros, y de nuevo nos juramos que no estábamos haciendo. Esta vez se escribe SHOWR, 1-5. No sabíamos de qué diablos que se supone que significa eso. Discutimos las posibilidades pero no pudimos llegar a nada que tuviera sentido. Entonces nos dimos cuenta Denise había conseguido tranquila y estaba mirando los ojos muy abiertos ante el tablero.
Ella nos recordó, con voz asustada, sobre su experiencia en la ducha y nos dijo que mirara en su camisa. Era una camiseta falsa con el número 15 en él, que por supuesto que habíamos visto antes, pero no conectó con lo que se dijo en la junta directiva. Y entonces el show podría haber querido decir que la ducha. Si hubiéramos hecho contacto con un espíritu y que nos estaba diciendo que fue el que abrió la cortina de la ducha en Denise. Denise, el más escéptico de todos nosotros, no dijo nada más y se sentó muy quieto con la mano en la tablita. Me estaba bastante aterrorizado también, pero creo que todos estábamos un poco hipnotizados por lo que estaba sucediendo. Amy volvió a preguntar las preguntas. ¿Estaba usted en el baño con Denise? ¿Es eso lo que estás diciendo? ¿Puede decirnos quién es usted? ¿Nos dan un nombre? Una vez que se movía lentamente. SSAR. Esto nos hizo aún más descolocada y pedimos un nombre nuevo. MICL. Pensamos que tal vez se supone que es Michael. ¿Es su nombre Michael? Preguntó Amy. Oh Michael, ¿por qué nos ha estado asustando? ¿Por qué llamar a las paredes? Esto fue cuando la primera de las dos cosas horribles que pasó esa noche. La plancheta comenzó a moverse muy rápido. Denise en realidad ni siquiera podía mantener sus manos en él y que era demasiado rápido para ver todas las letras conste. A continuación, la mesa comenzó a temblar violentamente. Era como que estaba siendo recogido y se estrelló de nuevo hacia abajo varias veces, y todos se habían arrodillado alrededor de él con las manos en la tablita, así que no había forma en que uno de nosotros podría haber estado moviendo él. Después nos dimos cuenta de esto, atornillada a la puerta, corrió por las escaleras, y terminamos en el porche delantero, de temblar y confundidos en cuanto a lo que acaba de suceder. Hemos tratado de hacer sentido de ella y trató de pensar en algo que, lógicamente, explicar las cosas pero no pudimos. Realmente pusimos en contacto con un espíritu, y no fue una muy bonita. No había manera de que íbamos de regreso en la casa. Sam esperó con nosotros en el porche hasta que Amy y los padres de Denise llamó y nos dijo que estaban en su camino a casa, y luego se fue. Cuando los padres llegaron a casa y nos encontró en el porche que les dijimos todo lo y estábamos tan molestos que ellos creían que legítimamente tenemos aterrorizado, pero tratamos de convencernos de que nos habíamos movido inconscientemente la tablita y que era muy probable que Sam, quien se sacude la tabla. No estaban allí y ellos no lo experimentan o habrían sabido que ninguno de nosotros era responsable de nada de eso. Los seguimos en el interior, muy consciente de que la ouija todavía estaba en la habitación de Amy. Hemos hecho a convertir todas las luces encendidas, y cuando llegamos a la habitación de Amy que tenía que ir primero. La mesa estaba en su lado, la junta detrás de él, y la vela apagada. No recuerdo nada de eso suceda, pero era posible que uno de nosotros había golpeado la mesa sobre cuando nos acabaron. No tenía sentido cómo la junta se puso detrás de la mesa sin embargo. Los padres solo un poco se rió y nos dijo que era nuestra culpa que estábamos tan asustados porque teníamos la idea tonta de usar un tablero de ouija. Tenían razón, era muy tonto, pero ellos no entendieron lo que realmente ocurrió. No había manera de que nos estábamos manteniendo esa cosa en la casa, y nos llevó fuera y lo tiró en un cubo de basura de los vecinos. No nos importaba que pertenecía a la vecina de Sam. Podía explicarles lo que sucedió. Denise quedó en tierra por tener un hombre en la casa mientras sus padres no estaban en casa para que ella no lo iba a ver por un tiempo de todos modos. Nos decidimos a acumularse en la habitación de Denise para la noche, y todo lo que se había calmado un poco bueno. Tal vez era saber que sus padres estaban en casa, o que solo tal vez tenían razón y que había causado todo lo que suceda a nosotros mismos. Hemos sido capaces de caer finalmente dormido con la luz encendida. La segunda cosa horrible a suceder esa noche ocurrió cuando me levanté a orinar. Tenía que haber sido muy tarde o muy temprano, dependiendo de cómo se mire. Me quedé allí durante más tiempo tratando de ignorarlo y volver a dormir porque no me quiero ir en el baño después de todo lo que pasó. Consideré despertar a Amy o Denise, pero yo sabía que estaba haciendo el ridículo, sería solo un minuto. Me levanté, agradecido de que la luz estaba encendida en la habitación y salió al pasillo. Apagué la luz del pasillo antes de hacer mi camino al baño y cuando llegué a él llegué a mi lado en el primero en encender esa luz antes de ir porque yo estaba tan asustada que yo mantuve la puerta abierta a medias. La puerta debe haber cerrado mientras me lavaba las manos, porque yo no lo oí. Yo solo sabía que no había cerrado. Era una puerta tan pesada que no parecía que se podría haber cerrado en sí mismo, pero pensé que tal vez las bisagras estaban en mal estado o algo así.
Se lo habría dicho a mí mismo nada en ese punto para sentirme mejor, porque cuando vi que estaba cerrado, yo estaba aterrorizado y tenía que salir de allí. Giré el pomo, pero no se movió. Traté de mantener la calma, diciéndome que era una vieja puerta y se atascan a veces, pero seguí girando y empujando y tirando de la perilla y ni siquiera se movía, como si hubiera sido bloqueado. No podría haber sido bloqueada sin embargo, porque yo ni siquiera había cerrado la puerta cuando entré y vi el candado en la perilla y podía decir que no estaba cerrada con llave. No había cerradura en el otro lado tampoco. Era como si alguien estaba sosteniendo la perilla de modo que no podía girar. Seguí tratando de abrir la puerta, cada vez más desesperada y frenética con cada segundo que pasa. Entonces se oyó un golpe detrás de mí. No era ruidoso, pero sin duda lo escuchó y me comenzó a empujar la puerta con más fuerza, sin importarle si me rompió la cosa. Luego hubo más golpes, pasando por todo el cuarto de baño y la cortina de la ducha comenzó traqueteo y yo sabíamos que había alguien en el baño conmigo. Incluso podía sentir que había una presencia y hasta la fecha no puedo recordar exactamente lo que se sentía, era como el aire se había vuelto muy espeso y oscuro. Estoy totalmente perdido. Tiré mi cuerpo contra la puerta una y otra vez, pateando y golpeando en ella con todas mis fuerzas, mientras lloraba histéricamente y gritando en la parte superior de mis pulmones. No podría haber sido minutos más de una pareja, pero se sentía como una eternidad antes de que me había despertado a todos en la casa y vinieron a mi rescate. El padre abrió la puerta. Acaba de cumplir el pomo y tiró y se abre fácilmente. Vine en expansión hacia el suelo y estaba demasiado molesta y débil para moverse. Mis nudillos estaban ensangrentadas y moretones estaban formando sobre mis brazos. Amy y Denise retrocedieron con horror como su mamá me abrazó contra ella y me balanceaba adelante y atrás, tratando de calmarme. Cuando llegué un poco más tranquilo, me llevaron escaleras abajo y les dije lo que había pasado. Nunca habían tenido un problema con la puerta antes. Como simpático como lo fueron, creo que ellos creían que yo había cerrado accidentalmente la puerta a mí mismo y me dio un ataque de pánico desde que había llegado a ser tan asustada temprano esa noche. Si ese fuera el caso, entonces ¿por qué fue el padre capaz de abrir la puerta con tanta facilidad? Y recuerdo claramente dejando la puerta abierta y viendo que no estaba cerrada después de haber cerrados. Escuché todos los golpes y vi el movimiento de la cortina de ducha. Amy y Denise me creyeron por completo y ellos insistían en que sus padres hacen algo. Ellos prometieron que iban a tratar de conseguir la casa bendecida al día siguiente y me llevó a casa. Lo hicieron llegar, la casa bendijo a los pocos días, o algo parecido a ella. Pasó un rato antes de volver a la casa y solo fue después de que todos ellos me aseguraron que no había pasado nada desde aquella noche. Yo solo pasamos la noche en otra ocasión, pero que era sobre todo debido al hecho de que crecí, aparte de Amy y Denise a medida que fui creciendo, sobre todo cuando me cambié a otra escuela. Todavía éramos amigos, pero que habíamos dejado atrás las fiestas de pijamas. Todavía veo a ellos, y Sam, a veces y hablamos en Facebook con frecuencia. Todos tenemos las pesadillas acerca de esa noche a veces y estamos juntas muy anti-ouija. Sus padres todavía viven en esa casa y Amy me ha dicho que las cosas extrañas siguen sucediendo allí, pero sus padres creen que si se trata de un espíritu es un ser benévolo. Después de mi experiencia estoy de acuerdo, no creo que es algo que es un espíritu amable en absoluto. Fin de la historia. Si te gustó el video, dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Soy Jacos y hasta pronto.